Continuamos en Radio Análisis y como ustedes saben, lo saben porque lo saben, pero como seguidores de esta radio lo saben porque además nosotros hemos venido ya desde hace algún tiempo preparando esta efeméride. El viernes de la próxima semana, 18 de octubre, tal como el viernes aquel, se cumplen 5 años del estallido social. Esta es una oportunidad vista en perspectiva para poder analizar las distintas aristas que tienen que ver con este tema. Como hemos dicho editorialmente desde aquel momento hasta ahora, esto no se puede mirar solamente bajo una perspectiva, tiene muchas, y quizás una de las más cruciales y ocultadas, o voy a retractarme y voy a empezar de nuevo, la más crucial y al mismo tiempo una de las ocultadas, tiene que ver con la grave situación de derechos humanos que se produjo en ese momento. Es en ese contexto que queremos agradecer especialmente la presencia en nuestro estudio del representante en América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarape. Jan, muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, 5 años parecen ser una buena ocasión para hacer una primera reflexión en perspectiva, ¿no? ¿Qué podría decir 5 años después sobre el modo en que nuestra institucionalidad ha procesado las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el periodo? Podemos decir que esto tiene 4 o 5 pilares. No se trata tan solo de proceso penal, de la eventual responsabilidad penal de los perpetradores de estas violaciones, aunque evidentemente el pilar de la justicia sigue siendo importante y existen avances y pendientes en este pilar, pero también tenemos que ver la dimensión de la memoria, y en esto sí estamos un poco preocupados cómo se está distorsionando la narrativa, y podemos después analizarlo un poco más, y también la reparación y finalmente las garantías de no repetición. Hemos tenido algunos avances en la reparación y ojalá vamos a tener más con el catastro de víctimas que se está preparando, pero también nos falta una ley integral de reparación. Y en materia de la garantía de no repetición, podemos decir que las reformas policiales no han avanzado tanto como hemos esperado. Jan, mencionaba usted que había preocupación respecto de la narrativa que se estaba instalando en torno a estos temas. ¿En qué radica esa preocupación? Me refiero a un intento muy evidente, ¿no?, de instalar en el imaginario colectivo que el estallido social o las protestas de 2019 y 2020 eran tan solo una serie de actos de carácter delincuencial, y esto simplemente no es cierto. Podemos tener en una sociedad democrática distintas lecturas, podemos valorar más la contribución positiva de los temas que se mencionaron, que se visibilizaron, o podemos decir no, pues los actos vandálicos para nosotros son lo que más nos importa, pero no podemos negar de que en varias de estas manifestaciones hubo centenas de miles de personas que en 99% y más eran pacíficas, que estaban formulando demandas de carácter social, político, crítico de la propia represión, porque sabemos también que en poco tiempo uno de los principales focos de las protestas
se convirtió la propia represión, la reacción en contra de la propia represión se convirtió en un foco de la propia protesta, pero también demandas feministas, demandas ambientales, y todo esto no se puede borrar y decir que tan solo es importante que ocurrieron actos vandálicos, que no se deben de banalizar, no se deben de defender. Pienso que tampoco, pienso que nadie los defiende, y es una pena que ocurrieron, pero reducir estas protestas sociales a estos actos delincuenciales simplemente no es cierto. Jan, las autoridades de gobierno, por lo que ha trascendido, quieren que esta fecha pase con bajo perfil. No tienen la pretensión de organizar algo demasiado notorio. Lo cual, en el plano de gobierno, es decir, en el plano de la acción política cotidiana, se puede llegar a entender porque existe una cierta creencia de que el estallido social, por estas mismas narrativas, sería un mal recuerdo para mucha gente. Pero las autoridades de gobierno son a su vez autoridades de Estado. Por lo tanto, también hay deberes de Estado que tienen que ver con cómo se conmemora un hito tan importante y con consecuencias tan graves como las que estamos conversando. ¿Qué diría usted sobre la responsabilidad que tienen nuestras autoridades de gobierno, en tanto además de autoridades de Estado, en relación a esta fecha, más allá de si políticamente les conviene o no les conviene darle realce a esta fecha? Nosotros no podemos decir cómo debería un gobierno reconocer tal o tal fecha. Lo que sí nos parece importante como institución de derechos humanos es que en todas las dimensiones mencionadas se sigue avanzando, porque hemos tenido unas tendencias, podemos decir, un tanto contradictorias, ¿no? Por un lado, sí hubo avances en el uso de la fuerza, en los protocolos sobre el uso de las armas menos letales, pero eso fue ya en finales del gobierno anterior. Por otro lado, por ejemplo, se mantiene el decreto sobre libertad de asociación, que es un decreto de la dictadura, y me parece que ya no es aceptable la excusa de que no se puede intentar reemplazarlo por una ley sobre un derecho tan importante como el derecho a la reunión, simplemente por el miedo de que podría quedar peor que un decreto de los años 80. Entonces, sí hay temas que requieren un consenso político. Yo estoy consciente de que es muy difícil llegar a este consenso político. No sería como muy fácil dar de esta posición de Naciones Unidas de Derechos Humanos como unos consejos simplistas, ¿no? Entendemos que la situación política es difícil, pero sí hay temas que son pendientes ya desde antes del estallido social, como por ejemplo esta forma de regular un derecho tan importante como el derecho a la reunión, y eso sí tiene impactos reales en cómo se desarrollan protestas en Chile, tanto desde quienes protestan como desde la perspectiva de la gestión de las mismas. Jan, una preocupación que han expresado con regularidad distintas organizaciones de derechos humanos es los escasos avances en materia judicial. Se dan algunas cifras de que de las aproximadamente 10.000 querellas o acciones judiciales que se presentaron en su momento por violaciones a los derechos humanos, o aproximadamente menos del 5% han tenido algún tipo de resolución a favor de las víctimas. ¿Cómo ven esa situación? Esto es un caso de, decimos, un vaso
parcialmente lleno, parcialmente, no me atrevo a decir medio porque no es medio, pero donde sí hay algunos avances, sí hay sentencias, sí hay tendencias alentadoras, sí se tiene que reconocer que la Fiscalía desde el inicio hizo un esfuerzo de abordar estos casos y que no estaba preparada para eso, pero que hizo un esfuerzo. Ahora, si el resultado es suficiente, claramente no lo es. Claramente gran parte de las víctimas, si no se trata de los casos más conocidos, aún está esperando la justicia y además muchos de los casos con los 5 años se van a archivar. Entonces, para muchas víctimas, sin lugar a duda, va a quedar un sabor amargo. Y particularmente, voltando al tema de reparación, no debemos de olvidar que hay víctimas que traen consecuencias crónicas para su vida, para su salud, para sus carreras y todo esto, que sufrieron daños oculares y otras heridas por el uso inapropiado de las armas menos letales, tales como las escopetas antidisturbios. Estamos conversando con el representante para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab. Estamos a 5 años del estallido social. Y una de las cosas que más se repetían en aquel tiempo era que los agentes del Estado, y en particular los carabineros, debían tener una formación mucho más clara, mucho más intensiva en derechos humanos, ¿no? Y en el uso adecuado de la fuerza, en el espacio público. Esto incluso fue uno de los temas centrales ya de la elección presidencial del año 2022, y incluso este gobierno llegó al poder con la promesa de hacer una reforma a Carabineros. Nada de eso ocurrió. Quería preguntarles sobre esto, a la luz también de la experiencia que ustedes tienen de situaciones en otros lugares, de cuán importante es la formación de los agentes del Estado como los policiales en derechos humanos, no solamente en relación al pasado, sino en relación al futuro, también para evitar que en 5 años más estemos hablando nuevamente a partir de otros hechos que vulneren los derechos fundamentales de las personas. Yo puedo decir que algo sí ocurrió, que por ejemplo estamos trabajando nosotros como Oficina de ONU Derechos Humanos con la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros en cursos de derechos humanos junto con otros actores, tales como la Cruz Roja, sobre el uso de la fuerza. Entonces sí hay esfuerzos dentro de Carabineros de instalar una cultura respetuosa de derechos humanos, pero de una reforma general de las policías y particularmente de la institución de Carabineros de Chile. En esto, como bien dice usted, parece que se desistió de una tal reforma, o que perdió el norte, que se está hablando de condiciones materiales, de otros temas que sin duda son importantes, pero que hay una tendencia, por lo menos de no hablar en público, sobre la necesidad de instalar una cultura de derechos humanos, y que esto no parece estar en el centro de las eventuales reformas que se están realizando. Jan, obviamente por la gravedad de los delitos que, o sea, por la gravedad de los crímenes, de los hechos que se cometieron durante la represión ejercida en el periodo que conocemos como el estallido social, obviamente nos remite a eso cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Pero también detrás de esas manifestaciones había una demanda por una serie de derechos sociales que o se estaban entregando de forma insuficiente o derechamente no se estaban otorgando por parte de
del Estado. Y hace pocas semanas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, elaboró un informe titulado ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar?, que remite un poco a eso, ¿no? Como a 5 años de ocurrida esta situación no ha habido mayores avances ni ha habido mayores cambios respecto de lo que efectivamente movilizó a la gente a salir a las calles en ese periodo. ¿Cómo ven esa situación también? Eso es crucial. Nuestros colegas de PNUD, de hecho, elaboraron antes del estallido un informe muy importante sobre la desigualdad en Chile, que mostró que esta sociedad sigue siendo profundamente dividida, con una concentración de poder económico y político, de riqueza en un grupo muy estrecho, ¿no?, de una clase muy privilegiada, y que para muchos chilenos y chilenas resulta muy difícil pasar de una situación donde ya no están en la pobreza, pero que están a un paso de la pobreza, hacia la clase media, hacia la clase donde estarían ya en el ámbito de los servicios privados, y que están se endeudando para entrar en esta situación. Entonces, que es verdaderamente una sociedad con una desigualdad profunda, estructural. Eso se refleja en números, en el famoso índice Gini, que es como de 47, lo que es bastante extremo hasta para América Latina, y América Latina es la región la más desigual del mundo. Entonces, que esta desigualdad es un hecho, que es un problema central, y se ve hoy eclipsado por la narrativa delincuencia, pero claro que el país tiene también un problema de delincuencia, también tiene problemas de medio ambiente, pero tiene problemas de salud, de educación, de costo de vida, y parece que privilegiar el tema de delincuencia es porque ese es el único de estos 5 o 6 grandes problemas que verdaderamente importa a las clases privilegiadas, porque los otros no los tienen. Uh-huh. Y eso es, en nuestra lectura, también de nuestros colegas, el motivo de las periódicas manifestaciones de descontento social. El estallido de 2019 fue el más intenso, pero no el único, no el primero. Uh-huh. Bueno, es importante remitir las violaciones a los derechos humanos del periodo, como lo hacía Claudio con su pregunta y Jan Yarab con su respuesta, a esos otros derechos que son derechos económicos y sociales, y al fin y al cabo derechos humanos, que también de alguna manera, por acción u omisión, han sido vulnerados durante este tiempo por el Estado de Chile. Hay una tarea muy grande pendiente, que es precisamente la que nos debería hacer reflexionar en un momento como este, y por eso queremos agradecer especialmente la presencia de Jan Yarab en nuestro estudio. Jan, muchas gracias y que tenga un buen fin de semana. Gracias por la invitación. Son las 8:05, vamos a ir un breve alto. Claudio va un ratito y vuelve, pero va a ayudar.